Hola a todos, en el día de hoy vamos a solucionar el siguiente circuito RL, en el cual nos piden hallar el voltaje de la bobina en el tiempo 25 milisegundos, el voltaje en el inductor en t igual a 1 milisegundos, nos piden hallar el voltaje en R1 en t igual a un octavo y nos piden hallar el tiempo para el cual la corriente que pasa por el inductor sea 100 miliamperios. Entonces, para solucionar este circuito aplicando la ley de Kirchhoff, vamos a tener ecuaciones diferenciales. No es el objetivo del video solucionar esas ecuaciones diferenciales, sino que vamos a partir de la solución de esas ecuaciones diferenciales para hallar lo que nos están pidiendo. Entonces, la solución de esas ecuaciones diferenciales para hallar la corriente que pasa por el inductor va a ser igual a la corriente en función de tiempo, es igual a la corriente de cortocircuito, es decir, la corriente Norton, más la corriente del inductor cuando t es igual a 0, menos la corriente del cortocircuito, todo multiplicado por Euler a la menos t sobre tau. Recordemos, tau es una constante de tiempo que me define, por ejemplo, para el caso de capacitores, el porcentaje de carga o de descarga. Así que de manera básica, tau es una constante de tiempo. Para el caso de circuitos RL, la constante de tiempo tau va a ser igual al valor del inductor sobre la resistencia Thevenin. Ahora, nos piden hallar el voltaje del inductor, pero tenemos que esta es la solución de la ecuación para hallar la corriente. Como sabemos, el voltaje de un inductor va a ser igual a L, el valor del inductor, por la derivada de la corriente en función del tiempo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, para empezar a solucionar esto, debemos hallar los valores de la ecuación y reemplazarlos. Empecemos por el valor de la corriente del inductor cuando t es igual a 0. Entonces, analizamos en I 0 menos y la corriente en el inductor en 0 más. Es decir, la corriente en el inductor antes de cerrar el switch y la corriente que pasa por el inductor después de cerrar el switch. Eso es un instante después. Es decir, en un lapso de tiempo muy pequeño. Entonces, para analizar esto, debemos redibujar el circuito. Tenemos la resistencia de 100 ohmios, tenemos la resistencia de 470 y la resistencia de 20. Aquí 100 y aquí 470. ¿De acuerdo? Para analizar la corriente en el instante 0 menos o 0 más, el inductor pasa a ser un cortocircuito, es decir, un cable, y tenemos que hallar la corriente que pasa por ese cable. Como vemos, el circuito antes de cerrarse el switch, la fuente de tensión no se tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta esta parte, y como vemos no hay ninguna fuente de alimentación ni de corriente ni de tensión que me excite el circuito. Por lo tanto, la corriente que pasa por ese cable es 0, es decir, la corriente en el inductor en t 0 menos va a ser igual a 0. Recordando la teoría de inductores, un inductor no puede cambiar su corriente, o sea, la corriente que pasa por el inductor no cambia de manera instantánea, por lo tanto, en el instante 0 más también va a ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente que pasa por el inductor en T0 va a ser igual a 0. Ahora nos piden hallar la corriente cortocircuito según la ecuación de la solución de la corriente que pasa por ese inductor. Entonces, analizamos el circuito después que se cierre el interruptor. Redibujamos el circuito. Ya teniendo dibujado el circuito, vamos a hallar el voltaje Thevenin. Recordemos que la resistencia Thevenin va a ser igual al voltaje Thevenin sobre la corriente del cortocircuito. Esto se obtiene aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por la resistencia, despejamos la resistencia y tenemos voltaje Thevenin sobre la corriente del cortocircuito. O sea que lo que primero debemos hallar es el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin, desconectamos esta parte del circuito, es decir, desconectamos el inductor y hallamos el equivalente Thevenin a partir de esos dos puntos. Por lo tanto, tenemos estos dos puntos donde va conectado el inductor, hallamos el voltaje Thevenin
entre esos dos puntos. Ahora, como es un circuito abierto, la corriente que pasa por esta resistencia es 0 y la corriente que pasa por esta resistencia también es 0. Por lo tanto, estas resistencias se anulan. Nos quedaría que la fuente de voltaje está en paralelo a la resistencia de 470 ohmios y como el voltaje Thevenin está paralelo también, tenemos que el voltaje Thevenin va a ser equivalente a 36 voltios. Voltaje Thevenin va a ser igual a 36 voltios. Ahora debemos hallar la corriente del cortocircuito. Redibujamos nuestro circuito. Ya teniendo dibujado el circuito, donde está la bobina, como queremos hallar la corriente del cortocircuito, pasamos un cable. Este cable va a ser la corriente en este cable vamos a hallar la corriente del cortocircuito, que vendría siendo la corriente Norton. Analizamos, tenemos que esta resistencia y esta resistencia están en serie, por lo tanto nos queda una resistencia de 120. Tenemos el voltaje, la fuente de voltaje, 36 voltios, la resistencia de 470 ohmios, tenemos la resistencia de 120 ohmios. Tenemos la suma de la resistencia de 100 ohmios y la resistencia de 20 ohmios. Esta corriente, como estos dos elementos están en serie, la corriente que pasa por este cable es la misma que pasa por la resistencia, por lo tanto la corriente del corto es la que pasa por esta resistencia. Así que como esto está en paralelo, la fuente de voltaje, el voltaje que hay en esta resistencia de 120 va a ser igual a la tensión de la fuente, es decir, la tensión que hay en esta resistencia es 36 voltios. Por lo tanto, la corriente cortocircuito, despejando de la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, que eso sería igual a 36 voltios sobre la resistencia de 120. Eso sería igual a 0.3 amperios o es lo mismo que decir 300 miliamperios. Esta sería nuestra corriente del cortocircuito. Volviendo a nuestro problema, ya teniendo la corriente del cortocircuito, el voltaje Thevenin, tenemos que hallar la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin, recordemos, voltaje Thevenin, que es 36, sobre corriente cortocircuito o la corriente Norton, que es 0.3, eso es igual a 120. Es decir, la resistencia Thevenin es 120 ohmios. Por lo tanto, tau va a ser igual a L. L es el valor del inductor, que es 0.6, sobre la resistencia Thevenin, que es 120. 5 milisegundos. O lo mismo que decir 0.005 segundos. ¿De acuerdo? Ahora reemplazamos la corriente que pasa por el inductor en función del tiempo, va a ser igual a la corriente del cortocircuito, la corriente Norton, que es 0.3 más la corriente del inductor en el tiempo igual 0. Como vemos, la corriente en el inductor cuando t es igual a 0 es 0. Colocamos 0 menos la corriente del cortocircuito o la corriente Norton. Vendría siendo lo mismo 0.3 por Euler a la menos t sobre tau. Tau es 5 milisegundos. Esta sería nuestra corriente del inductor en función del tiempo, pero nos piden hallar el voltaje en t igual a 25 milisegundos. Y como comentamos al principio, el voltaje de un inductor está dado por el valor del inductor por la derivada de la corriente en función del tiempo, y o sea que debemos derivar esto en función del tiempo. Así que la derivada de la corriente en función del tiempo va a ser igual 0.3 es una constante, o sea que la derivada de esto es 0, más pues la derivada de 0 es 0, o sea una constante, menos
0.3, es decir, la derivada de 0.3 por Euler a la menos t sobre 5 milisegundos. Recordemos que la derivada de esto la derivada del primero es una constante de 0, así que sería la derivada del segundo por el primero sin derivar. Nos quedaría 0.3 por Euler, que la derivada de Euler es ella misma, menos t sobre 5 milisegundos por, recordemos que la derivada de Euler es ella misma por la derivada de su exponente, la derivada del argumento. Y la derivada de esto es menos 1 sobre 5. Y me quedaría un quinto milisegundos. Todo esto, recordemos, la derivada multiplicada por el valor de la bobina. Todo esto multiplicado por 0.6, que es el valor de la bobina, del inductor. Por lo tanto, el voltaje en el inductor va a ser igual, multiplicamos 0.6 por menos 1 sobre 5 milis por menos 0.3, y esto sería igual a 36 Euler a la menos t sobre 5 milisegundos. ¿De acuerdo? Este sería el voltaje del inductor en función del tiempo. Ahora nos piden hallar el voltaje del inductor en t igual a 25 milisegundos. Entonces reemplazamos el voltaje del inductor en 25 milisegundos. Reemplazamos menos 25 milisegundos sobre 5 milisegundos. Resolviendo esto en la calculadora tenemos que el voltaje en función del tiempo en 25 milisegundos va a ser igual a 0.24 voltios. ¿De acuerdo? Este es el voltaje en función del tiempo y este es el voltaje cuando t es igual a 25 milisegundos. Esta sería nuestra respuesta del ítem A. Ahora vamos por el ítem B, el voltaje inductor cuando t es igual a 1 milisegundos. Entonces, lo mismo, cuando t es igual a 1 milisegundo, en vez de menos 25, reemplazamos por 1 milisegundos. Tenemos que voltaje del inductor en 1 milisegundos va a ser igual a 36 Euler a la menos 1 milisegundos. Recordemos que este menos es el menos de la fórmula, sobre tavo, que es 5 milisegundos. Y esto sería igual a 29,47 voltios. Esta sería nuestra respuesta del ítem B, el voltaje del inductor en 1 milisegundos. ¿De acuerdo? Ahora en el ítem C tenemos que nos piden hallar el voltaje en R1. R1 es la resistencia de 100 ohmios. Nos piden hallarla en el tiempo de un tavo. Entonces, aplicando ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Como vemos, la resistencia de 100 ohmios está en serie con la bobina. Por lo tanto, la corriente que pasa por el inductor, o sea, la bobina, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios. Así que el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente del inductor, que es 0.3 más, bueno, en este caso 0 menos 0.3 queda negativo, aquí es menos 0.3 Euler a la menos t, pero nos piden hallar en t igual a un tavo, y un tavo, recordemos, un tavo es 5 milisegundos. Euler a las 5 milisegundos sobre tau, que es 5 milisegundos. Todo esto multiplicado por la resistencia de 100 ohmios. ¿De acuerdo? Voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, nos quedaría que el voltaje en la resistencia R1, resolviendo esto en la calculadora, tenemos que esto sería igual a 18,96 voltios.
Esta sería nuestra respuesta del ítem C. Ya teniendo la respuesta, vamos por el ítem D. Nos piden hallar el tiempo para que IL llegue a 100 miliamperios. Por lo tanto, la corriente de IL la igualamos a 100 miliamperios. Tenemos, bueno, el ítem D, queremos que llegue a 100 miliamperios. Y tenemos que esto es igual a la corriente, que es 0.3 menos 0.3 Euler a la menos t sobre 5 milisegundos. Ahora, esto es lo mismo a tener 0.1 igual a 0.3 menos 0.3 Euler a la menos t sobre 0.005. ¿De acuerdo? Pasando de las unidades milis a unidades normales. ¿De acuerdo? Despejamos, pasamos esto que está negativo al otro lado positivo, esto que está positivo pasamos a este lado negativo. Nos queda que Euler a la menos t de 0,005 va a ser igual a 0.3 menos 0.1, que es lo mismo a 100 miles. Ahora aplicamos logaritmo natural en ambas partes. Y nos queda menos t sobre 0,05 igual al logaritmo natural de 0,3 menos 0,1. Está dividiendo, pasamos al otro lado a multiplicar. El resultado del logaritmo, como es un valor menor a 1, entre 0 y 1 es negativo, por lo tanto, el tiempo resolviendo ya es igual a 2,03 milisegundos, o en la calculadora el resultado es 0.00203. El tiempo lo dejamos expresado en milisegundos. Y esta sería la respuesta a nuestra ítem D. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro el video. Si es así, denle like, compartan, suscríbanse. Si tienen duda, pregunten en los comentarios. Hasta la próxima.